Erev Tov Umeboraj. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Mazal Tov a la familia de Yohanan y Michal Martínez por la Jupá que ayer han vivenciado. Que cada uno los bendiga con muchas verajot y fundamentalmente con muchos hijos de Zat Hashem. Muy bienvenidos a nuestro estudio de Perashat Shabbat. Hemos comenzado nuestro estudio la semana pasada a partir del Humash Vaikra con el rabino de Slonim, el Etivot Shalom, que es un autor contemporáneo de una Hasidut muy interesante aquí en Eretz Israel, pero que es una Hasidut que sobrevivió, como explicaba en la introducción la semana pasada a nuestro Sheur, que sobrevivió al Holocausto, obviamente, y se dedicó el Rab de Slonim, siguiendo la tradición de sus ancestros, a erigir yeshivot y centros de estudio aquí en el Israel. Vivió del 1911 al año 2000, eventualmente, y ha creado, bueno, el Netivot Shalom lleva su nombre porque está el nombre de Veda, Rabbi Shalom Noach Berezovsky, y a partir de aquí el Netivot Shalom tiene una comprensión sumamente interesante, muy profunda de la Sagrada Torá y sigue con todos los aspectos ligados al Hasidut en nuestros días, por supuesto. Y cuando hablamos de Hasidut, hablamos de una ashkafá, de una actitud, de un pensamiento, eventualmente, que tiene que ver fundamentalmente no con una Hasidut específicamente, sino con todo lo que es esta Hasidut que tiene su origen en el Baal Shem Tov. Nuestra perashá semanal se llama Perashat Tzav y este Shabbat tiene también la doble connotación de ser uno de los Shabbatot especiales de las cuatro perashiot, en este caso la tercera de las cuatro perashiot especiales, y esta es la perashá de Pará Adumá, quiere decir la vaca roja, que como explicaron nuestros Jajamim, es Taharatam Shel Israel, que es la purificación de todo el pueblo de Israel. כתב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, באש המזבח תוקד בו. Nos empieza la Sagrada Torá hablando de algo muy singular. Ordena, ese le da el nombre de la Perashá, Tzav, ¿no? Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torá. La Torá quiere decir la ley en última instancia, pero que cuando hablamos de los korbanot, hay que entender que hablar de los korbanot, cada uno en sí mismo es una Torá, es toda una comprensión profundísima que unen los cielos con la tierra o la tierra con los cielos, pero que hay que comprender que todo esto forma parte de un escenario que es mamash una Torá completa. Zot Torah Ta'olah, y empezamos hablando de la ola. Y la ola significa, como su nombre lo indica, es un corbán que eleva, se eleva, quiere decir asciende. El verbo la'alot eventualmente significa ascender, venir a vivir a la tierra de Israel, se llama aliyah de Eretz Israel. Y en este caso, este corbán representa tal vez el sentido básico de los corbanot, un corbán que asciende en el fuego, por eso dice, hi aulá al mokda, moked. Mokda es lo que se llama su fuego. Y a la misbeach, sobre el altar, kol alayla adam, quedaba encendida toda la noche y hasta la mañana. Be'esha misbeach tukadbo. Y el fuego del altar, tukadbo, estará encendido en él. Lo repite el concepto del fuego. Por un lado, el corbán tenía que hacerse al fuego, y ese fuego eventualmente quedaba encendido, y ese fuego quedaría encendido toda la noche. Por cierto que estamos hablando aquí del corbán básico que acompañaba la vida del pueblo judío durante los 365 días del año, dos veces al día. Todo el mundo ya está pensando para sus adentros de qué corbán estamos hablando. Se lo llama corbán ha-tamid, porque la palabra tamid quiere decir de siempre, de todos los días. Y por lo tanto, es muy importante que podamos sentir y podamos entender y podamos
comprender fundamentalmente que la tarea del Bet HaMikdash era una tarea que no era en la noche, sino que tenía dos momentos esenciales en el amanecer y en el atardecer, o si ustedes quieren, en el atardecer y en el amanecer, todo depende como querramos ver cuándo comienza el día. De acuerdo a la Torá, la obra de la creación nos dice, Vaihi Erev, Vaihi Boker Yom Echad. Quiere decir que fue la noche y fue la mañana. Por lo tanto, el Erev representa este concepto de cuando ya el sol declina y en ese momento se ofrecía el Korban Atamid del atardecer. El momento se lo llama Ben Arbaim, hora crepuscular. Se encendía el fuego, se sacrificaba el animal, se lo ponía en el altar, en el Mizbeach, y eso quedaría quemándose toda la noche hasta la mañana. Por eso nos dice la Torá, Be'esha Mizbeach tukadbo, y el fuego del altar quedará encendido casi permanentemente en él, o no casi, sino permanentemente en él. Nos dice en Netivot Shalom. Muchos comentaristas han puesto aquí un concepto de dificultad. ¿Por qué dice precisamente en este sacrificio? Porque aquí se habla después de el Corbán Hatat, de por el pecado, el Corbán Minha, el Corbán de agradecimiento, de datar el vegetal, el Corbán Asham por la culpa, el Corbán Shelamim, los sacrificios pacíficos. Se habla de varios Corbanos. En el Tibot Shalom dice, se preguntaron muchos comentaristas por qué precisamente en este Corbán, Zotorata Olah, dice, ella Mizbeach Tukadbo, el fuego del altar estará encendido con él. Y más adelante termina el pasuk diciendo, Eshtamid Tukada la Mizbeach, un fuego perpetuo estará encendido en el altar y no se apagará. Y entonces dice el de Tibot Shalom, todos los órganos internos de todos los sacrificios se quemaban toda la noche hasta la mañana. ¿Y por qué empieza hablando la perashá de Zot Torah Ta'olá? ¿Por qué la Torah de la Olá, de este sacrificio particular? Quiere decir, todos los sacrificios que se podían hacer en el atardecer. Si yo quería llegar al Bet HaMikdash para agradecer por el nacimiento de mi hijo, yo traía un corbán llamado Todá. Y si yo lo hacía a las 6 de la tarde, vamos a suponer, entonces ese sacrificio hasta que se terminaba de consumir, eventualmente llevaba toda la noche. No es el único sacrificio la olá, sino que todos los sacrificios que se hacían en el atardecer se consumían durante toda la noche. Entonces, ¿por qué empezó hablando de Dot Torah Ola? Dice, más aún, los comentaristas se quedaron también perplejos un poquitito por la duplicación del texto. Be'esha mizbeach tukadbo. Dice, Hi Ola al Mogda a la mizbeach kolalay. Esta es la olá que está en el fuego del altar toda la noche, hasta la mañana. Y después vuelve a decir, de ella misbeach tukadbo. Y el fuego del altar estará encendido en él. En el Tibot Shalom dice, bueno, muchos comentaristas obviamente se preguntan por qué se produce esta duplicación del mensaje. El Ramban lo cita en el Tibot Shalom para que sepa, lo explicó Shetukat Bamizbeach Kol Alayla. Quiere decir, lo que dice la Torá es que el sacrificio se quedará encendido en el fuego, en el altar, toda la noche. De mitzvato, explica el Ramban, ¿cuál es la mitzvah de este corbán? Sheyasimu bayom eitzim arbe. Dice Ramban, la mitzvah es que durante el día se pongan muchos árboles, mucha madera, que de Sheloita Klule Gambre Betijvea es y que eventualmente, si hay poca madera, se va a terminar de consumir y aparte el animal, obviamente, el corbán que se hace ígneo con fuego, se puede llegar a apagar. Y todavía dice, ¿por qué tenemos que escuchar de la Torá? Veaesh tukat bamizbeach, umadua ketiv beesh amizbeach tukato. Dice, ¿para qué dice que el fuego arderá en el altar? Y después dice, y el fuego del altar arderá en él. Es fantástico porque parece que el texto se estuviera repitiendo eventualmente innecesariamente, aparentemente innecesariamente.
todas las repeticiones de la Torá, no es porque a Moshe Rabbeinu le sobraba tinta y entonces podía escribir algo más. No se trata de eso, se trata de que hay algo muy importante que obviamente el Netivot Shalom nos quiere hablar. Lomar dice, debemos decir, sobre lo cual dijeron nuestros sabios de bendita memoria y cita al Midrash de Baikra, llamado Baikra Rabbah. Aola Baal Japer al Hirhur Alev. Explica el Midrash que este sacrificio que empieza nuestra Perashá y lo llama Zot Torat Haolah, el sacrificio no tan solo es un sacrificio que asciende todo al cielo, sino que es Torat Haolah, la Torah de la Ola. Este sacrificio es una Torah en sí mismo. Y dicen los Jajamim en el Midrash que la Ola, este sacrificio que asciende completamente al fuego y se quema al cielo y se quema absolutamente, viene a lejaper, viene a perdonar, a expiar sobre Hirhur Alev. ¿Qué es el Hirhur Alev? Los pensamientos internos del corazón. Algo que ustedes no conocen, lo que yo estoy pensando en este momento, como yo no conozco lo que ustedes están pensando en este momento. Pero el corazón siempre está pensando en algo. Siempre está. Uno puede estar atento a lo que yo estoy hablando e interiormente pueden estar pensando en otra cosa. Y entonces dice, viene a perdonar sobre ese pensamiento, pero no es un pensamiento positivo, sino que es un pensamiento negativo. Y nos dice entonces en Torat Avot, el libro que cita mucho el mundo del Hasidut, Al-Inyan Mahshavot. Allí habla sobre los caminos de cómo servir al Todopoderoso y habla sobre el tema de los pensamientos. Dice el Netivot Shalom, citando a este libro fantástico, Mashal le'echad she'aya lo yar gadol. Esto se asemeja a un ejemplo de una persona que tenía un gran bosque, Bejafetz la'akor et kol hailanot, y tenía un deseo profundo de tirar abajo todos los árboles, que de libnot sham air. ¿Qué quería hacer en ese lugar? Sacar todos los árboles que había para construir en ese lugar, ¿qué cosa? Una ciudad. Entonces empezó a cortar un árbol tras otro árbol, hasta que vio que los días de su vida iban a terminar, pero los árboles no iban a terminar nunca, porque eran cantidad de árboles, aquellos bosques, y si ustedes caminan por alguna estepa, se van a dar cuenta de que a veces hay árboles que es imposible de saber cuántos son. Entonces, se dio cuenta de que por más que los corte, él iba a morir seguramente y todavía los árboles iban a estar en pie. ¿Qué hizo entonces? Si quería verdaderamente terminar con los árboles y quería construir una ciudad, ¿qué puede hacer? ¿Qué cosa? Contratar obreros. No, algo más simple, para no gastar dinero. ¿Qué hizo? Prendió una llama de fuego muy grande que quemó y terminó con todos los árboles de una sola vez. ¿Está bien? Este es lo que hizo. Dice entonces en el Tibot Shalom, para que todos tomemos una lección de Musar. El mundo del Hasidut siempre nos deja una lección de Musar, porque el Musar es lo que conduce eventualmente a que la persona siempre pueda lograr un cambio en su vida. Porque yo puedo cumplir mitzvot, pero si todo en mi interior, más allá de que cumpla mitzvot, no soy la persona que quiero ser. Entonces yo tengo que también saber que las mitzvot me van a ayudar a ser un mejor judío en mi trabajo para encontrarme con mi Kadosh Baruj Hu. Pero hay otra parte que no se puede evitar en la vida de cada uno y se llaman midot. Midot son tus atributos o tus defectos. Hay midot tovot, están las midot que son buenas y están las midot raot, los defectos. Ahora, si yo no voy a mejorar mis midot, puede ser que sea muy buen yehudí, pero como persona dejaré mucho que desear. Y ahí hay un problema. El problema es qué queremos ser en la vida.
Aparentemente hay gente que quiere jugarse más que nada a que lo único más importante en la vida es ser un buen yudí, extremadamente cumplidor, riguroso, con todas las umbrot, con todas las variedades más exigentes en cada una de las cosas que va a cumplir. Pero ¿qué pasa con la otra mirada? ¿Qué pasa con la otra posición de la persona? Ese es el yehudí que quema todos los árboles. Tiene una meta, quemó todos los árboles. Esa es la solución. Veremos qué dice el Netivot Shalom. Así es con la persona judía que pelea con sus pensamientos negativos. Hasta que esa persona puede erradicar estos pensamientos, elimina uno y enseguida le sobreviene otro y después otro más. Son como los árboles que no se terminan, uno detrás de otro. Y entonces dice la plegaria de Yom Kippur en Rosh Hashanah, cuando hablamos de los pecados nuestros, Azman ichle, el tiempo termina, vehem lo ichlu, y los pecados no se terminan nunca. Yo termino mi vida y los pecados siguen. Por lo tanto, es una tarea muy difícil, dice el tema. Veyamab ichlu, vehem lo ichlu. Sus días van a terminar y los pecados no. Y entonces, su consejo de encender una llama grande de fuego debe ser una llama de fuego que sea un shalhevet ya, como decimos en el libro de Shir Hashirim. Reshafea rishpeesh shalhevet ya. Tus brasas son brasas de fuego, llamas de fuego divina. O sea, encender un fuego que sea un fuego que provenga de la inspiración de Hashem. Que Aesh Kodesh, cuando el fuego está unido al concepto de la santidad, Sorefet umejalait kol inyane machshavot raot. Ese fuego, no el fuego artificial, porque aparentemente nosotros nos encantan los fuegos artificiales. Son maravillosos los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son eso. Empiezan, son maravillosos y terminan. El Esh Kodesh no es un fuego artificial, es un fuego perpetuo. El Esh Kodesh quema y extermina todos los temas de pensamientos negativos. Y esto es el tema del Esh Amizbeach. Ese es el tema que empieza la Perashá hablando del fuego que arde en el altar. El fuego del altar. ¿Qué significa? Ese fuego del altar es un fuego de Kedushá, de santidad. Porque esta Torah Ha'olá, esta Torah de este Corbán llamado Olá y de esta elevación de la persona que viene a qué hacer ese sacrificio, viene a anular, a quemar, por eso se quemaba toda, la noche y a la mañana, los hirurei alev, los pensamientos negativos del corazón. ¿Cómo los tenemos que quemar? No en forma artificial, sino con un fuego sagrado. Y ese fuego es el fuego de la Torá, y es el fuego de Avodat Hashem, del servir al Todopoderoso, que solamente por la fuerza del fuego sagrado del Mizbeach, ese fuego que quema y que termina con todos los pensamientos, es posible purificar los pensamientos pecaminosos del corazón. Y esto es muy fuerte. Por eso se repite tanto en la Torá, Esha Mizbeach lo tukad, tukad bo. El fuego del altar arderá en él. Y después, poquitos versículos después, dice, Eshta tamid, tukad a la Mizbeach lo tichve. Un fuego perpetuo arderá en el altar, no será apagado. Hoy no tenemos Betamigdash. No tenemos Mizbeach. ¿Cuál es el Betamigdash? Bilbaví, dice David Amelech, Mishkan Ebne, no lo dice el de Tibot Shalom, estoy diciendo yo en este momento. No, no, mi tema no va, solamente quiere aportar un poquitito a lo que el Tibot Shalom está enseñando.
David Amelech dice en su libro de Teilim, Bilbavi Mishkan Evane, ¿dónde voy a construir un santuario? Mi corazón. Pero para que yo pueda construir en mi corazón un santuario, necesito que ese santuario tenga un altar donde Esh Tamid, Tukata la Mizbeach, lo tijube, donde haya un fuego interior permanente que pueda quemar todo aquello que sea lo negativo. Así se construiría la persona ideal. Y por supuesto que estamos todos a años luz, hablando de lo que es el fuego, de ese corazón que necesita eventualmente una vez más purificarse y otra vez más purificarse. Todo este Shabbat Kodesh, entre Perashat Tzav, la Perashá de la Pará Adumá, que también es un sacrificio, y la Haftará de Perashat Adumá, que habla del profeta Yehezkel, hablando acerca de Zarakti, Alejem, Maim, Teorim, Tehartem, arrojaré sobre vosotros aguas puras y un corazón de carne y no un corazón de piedra. Todo eso me está hablando, mis queridos y queridas, de que eventualmente la antesala de llegar al mes de Nisan implica que, bueno, que nosotros podamos hacer un cambio sustantivo. Llegar a Rosh Hashanah y Yom Kippur es prepararse en el camino de la Teshuvah. Aparentemente con la Teshuvah estamos arreglados. Somos serios durante ese tiempo, todo el mes de Lul, nos levantamos a la madrugada para hacer Selijot, nos quedamos dormidos en Tefilat Shaharit. No quiero decir que no se debe hacer Selijot, ¿eh? Selijot hay que ir, pero hay que ir en el horario que uno verdaderamente no le cueste después, porque mucha gente va a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a hacer Selijot, y para hacer Shaharit después se queda dormido. Entonces no sale, Yatzá Sejaro, Befsedó, sale su recompensa con su efsed, con su pérdida. Por otro lado, nos preparamos Rosh Hashanah y Yom Kippur para llegar con la Teshuvah. La Teshuvah la manejamos ya fantástica. Pero ¿cómo hacemos con el corazón en Nisan? Porque no estamos en Tishrei todavía, estamos en Nisan. Va a llegar Nisan y Nisan necesitamos eventualmente que las cosas se hagan seriamente. No tenemos Korban Pesach para hacer hoy. Todo lo que tenemos en Pesach es una mesa, es un ceder de Pesach. Y en el imaginario, el Esh Tamid, Tukata la Mizbeach, lo tichbe. Un fuego perpetuo arderá en el altar, no será apagado jamás. ¿Cuál es tu altar? ¿Cuál es el Mizbeach? Hoy no tenemos Betamigdash. ¿Cuál es el Mizbeach? El Mizbeach es la mesa de tu casa. ¿Cuándo estaba el Betamigdash en existencia? Dicen los Jajamim, Mizbeach Mejaper. El altar es lo que perdonaba. Ayob, Betamigdash Nehrav, Harev. Hoy que el Betamigdash está destruido, Mai Kaparatosh el Adán. ¿Cuál es el perdón del ser humano? No hay perdón. Sí, dijeron los Jajamim, Shulchanosh el Adán Mejaper. La mesa de tu casa es lo que trae la capara. La mesa es como el altar. Y en esa mesa que tú tenés en tu casa, grande, pequeña, cuadrada, rectangular, extensible, no extensible, de madera, de ébano, de vidrio, de mármol, de lo que quiera, esa mesa es un Tamid, tiene que tener siempre un fuego perpetuo. ¿Cuál es el fuego? El fuego de lo que uno quiere poner dentro de lo que es su corazón, para ser una persona apropiadamente buena. La Teshuvah me va a acercar muchísimo a mi Creador. Las midot tovot, las buenas actitudes y las buenas atributos y cualidades me van a acercar a usted. Me van a acercar a mi prójimo, me van a acercar a mi esposa, me van a acercar a mis hijos, me van a acercar a mis nietos, me van a acercar a mi comunidad. Indirectamente me van a acercar a Shem. Porque el Pirkei Avot dice, todo aquel que no ha Haberiot no Jaemenu, Roa Hamakom no Jaemenu. Increíblemente, el Pirkei Avot que dice, todo aquel que el Ruach HaBeriot Nojae Menu, cuando el resto de las personas sienten que esa persona es una persona asequible, agradable, ¿no? Que simpática,
que hace buenas bromas, eso lo hago yo, es muy fácil, pero es una persona agradable para los demás, de un buen trato para los demás, hablar la verdad, decir la verdad, pero fundamentalmente el trato adecuado. Todo aquel que es agraciable para las personas termina siendo agraciable para el cielo. El que Avot pone a las personas antes que al cielo. Y no le estamos quitando el lugar a Kadosh Baruj Hu, para nada. La pregunta de Netivot Shalom, perdón, mi incursión en el medio, העניין, מדוע באמת כה קשה עניין מחשבות והרהורים עוד יותר מכל החטאים? Netivot Shalom dice, la verdad, la pregunta del millón es, ¿por qué es tan grave el tema de los pensamientos y las reflexiones interiores son peores que los pecados? Y esto, como dijo nuestro sabio maestro, él habla, por supuesto, de sus ancestros, lo que dice en Perashat Tzab et Aarón, lo que dice ordena a Aarón en nuestra Perashá. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria sobre esto, ¿qué significa Tzav et Aarón? Ordena a Aarón, ordena que es una orden. Dice los Jajamim, Ein Tzav era lashon ziruz. Quiere decir, cuando dice ordena, está hablándonos de un lenguaje de decirle, estate presto, sé diligente. Liot zariz es ser una persona que actúe antes, no después. Eso es Tzav et Aarón. Lashon zeruz. Dijo Rabbi Shimon, Beyoter tzadich hakatuv lezarez lemakom sheyesh bo chistronki. Y dice el Midrash y dice la Gemara, Rabbi Shimon dice, mucho más tiene que ser la persona zariz, diligente, cuidadoso, presto para las cosas, en un lugar donde existen pérdidas cuantiosas a nivel económico. ¿Qué quiere decir? Que los hataim, los pecados que dependen de una acción, hay todo tipo de frenos que impiden al ser humano de no pecar. Por ejemplo, cuando voy a hacer algo malo, yo no me planteo, dice el Netivot Shalom, ¿qué dirá Dios de todo esto? Sino, wow, me da mucha vergüenza, me da mucha pena de lo que pueden decir los demás hombres que me están viendo haciendo esto. Yo tengo más miedo de los hombres que de Akadosh Baruj Hu. Pero mucho más, dice, tiene el objetivo del Ezarez de hacerte a ti una persona dirigente, presta, activa, de primer momento, en un lugar donde hay pérdida económica. Quiere decir, en el tema de los pensamientos, que hay en ellos un gizarón, un déficit. Porque, ¿por qué son los pensamientos peores que los pecados? Muy simple, dice Netivot Shalom. Porque los pensamientos están todos cubiertos, están todos descubiertos. Nadie sabe lo que estás pensando. Lo que ves, lo que veo que haces, eso es criticable. Y eso me puede dar vergüenza. Pero lo que pienso, eso está oculto. Y nadie sabe de ellos. Dice Netivot Shalom. Dice, es posible estudiar y rezar acompañado de pensamientos negativos. Uno no lo puede imaginar esto, ¿no? Uno diría, pero parece una tarte de satre, dice, son cosas completamente opuestas, ocultas. ¿Cómo voy a estar rezando? ¿Cómo voy a estar estudiando Torah? Y adentro de mi cabeza, de mi corazón, hay pensamientos negativos. Pero eso, ¿quién lo ve? Nadie. ¿Quién lo siente? Absolutamente nadie. Pelagen dice, y por lo tanto, se necesita para estos fuerzas completamente diferentes. Misugajer, de otro tipo absoluta. Dice Koach Aesh Kodesh. Necesitamos la fuerza del fuego sagrado. Necesitamos que la fuerza del Esh, el fuego del Mizbeach, arda dentro tuyo. Y ese fuego termina aniquilando, terminando todos los pensamientos. Y esa es la Olá, eso es lo que asciende al Moktá sobre su fuego, en el Mizbeach, con la Laila, toda la noche. Dice, porque en la noche
es el momento en el cual empiezan a dominarnos las fuerzas de lo material y del mal. Y por lo tanto, entonces, fundamentalmente, tiene que estar ardiendo en ese momento el Esh Kodesh, el fuego de la santidad. Y así lo enseñaron. En el Zohar HaKadosh, dice esa persona que viene a pecar delante de su maestro, dice, esa persona se quema absolutamente en el fuego del Yetzer Hara. Y entonces, eventualmente, dice todo esto, que en otros caminos, la persona, los días de la persona van a terminarse y uno arde en su maldad, para hacerlo más simple, y solamente por el fuego del Mizbeach, que él va a encender dentro de sí, ese fuego de santidad, entonces puede terminar todas esas fuerzas ajenas a él, que no pertenecen a él, y que obviamente lo van a destruir. Así como dijimos al principio, él va a terminar sus días y ellos no. Y por último, dice el Netivot Shalom, muy fuerte, las explicaciones hoy. Ella Mizbeach Tukad, el fuego del altar estará encendido, Tukad arderá, Bo. La palabra Bo es en él. Dice, aquí enseña la Sagrada Torá que nos está insinuando aquí por la fuerza de la Sagrada Torá. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria que todo aquel que se ocupa de la Torá, de la Olá, cuando yo estudio sobre el Corbán Olá, sobre este sacrificio llamado Olá, Keilu y Krib Olá. Cuando yo estudio de esto es como si yo hubiera estado o estoy haciendo un Corbán Olá. No tengo altar, no tengo Betamigdash, pero lo estoy haciendo. Simbólicamente es muy interesante. Quiere decir, los Jajamín dijeron, cuando tú estudias de ese Corbán, por eso cuando hacemos los Corbanot a la mañana, los sefaradín tenemos la tradición, como los ashkenazim, de hacer Corbanot a la mañana y después de la tefila, en la mañana misma. Entonces, Corbanot antes y Corbanot después. El hecho de decir los Corbanot, todo lo que decimos antes en los Corbanot, todo eso, dicen los Jajamim, es como si tú estuvieras haciendo el Corbanot. De ahí la importancia de poder decir los Corbanot. El Pitumaquetoret y todo esto. Quiere decir que yo, en el momento que lo digo, es como que lo estoy estudiando, y si lo estoy estudiando, es como que lo estoy haciendo. Y como dice la Gemara, Talmidei Jajamim ein esh shel geinom sholetet baem shekol gufan esh. Los sabios, dicen los Talmidei Jajamim, el fuego del Gehinom, que es de las profundidades de la tierra, donde todos, después de la vida, después de 120 años, pasamos por allí, en el Gehinom, pero los Talmidei Jajamim, ese fuego de las profundidades de la tierra del Gehinom, no los domina a ellos. ¿Por qué? Porque Kol Gufan es. Porque todo el cuerpo de los hombres sabios es fuego. Porque está dicho, Aloko de Barika Esh Neum Hashem. Así dice el profeta Yeshaya. Dice, Ko, así es mi palabra, como el fuego ha dicho Dios. Dice el de Tibot Shalom. La palabra de Dios es como el fuego y por lo tanto el Talmid Jajam que estudia se suma a ese fuego. Berijorá Caché. Dice, y esto es difícil de comprender, dice el Tibot Shalom, porque dice que la Torá sería fuego. La Torá es fuego, la palabra de Dios es fuego. Y si la palabra de Dios es fuego, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? A la Torá. Y entonces aquí dice, el fuego es la Torá, no el Talmid Jajam, no el que estudia la Torá. Por lo tanto, dice, ¿entendieron con esto? Como dice la voz de Rabbi Natán, Alomed Torah beyalduto, Divrei Torah niblaim bedamah. Dice el tratado de Avot de Rabbi Natán. Y es una suerte de explicación del Pirkei Avot. ¿Saben lo que dice el Avot de Rabbi Natán? Miren qué bonito. Toda persona que estudia Torah en su niñez, las palabras de la Torah
se absorben en su sangre. Así como tú comes y los nutrientes son transportados por la sangre, dice, las palabras de la Torá se absorben en la sangre. Todo aquel que aprende Torá en la niñez. Pobres de los que aprendimos de adultos. ¿Dónde se quedó la Torá? Eventualmente, ¿no? Entonces como que es un esfuerzo muy, muy grande, pero la niñez, para aquellos que tienen niños pequeños, y aquí, o niños adolescentes o más grandes, y aquí tengo varios, fundamentalmente el más pequeño de todos es Yosef Wallstein, de Zlot Hashem, que nació en Costa Rica, para su papá Ronald y para Marcela. Así que ustedes tienen una mitzvah importante en esta noche. A partir de ahora, a pesar de que es chiquitito todavía, es un bebé, no, enséñenle Torah para que cuando aprenda Torah en su infancia, entonces las palabras de la Torah quedarán dentro de la sangre de él, van a ser absorbidas por su sangre. Dice, Raka Torah Kedoshaka, ayer lo y Blad de Namah. Solamente la Sagrada Torah, cuando se la enseña y cuando se aprende, queda incorporada. Y por eso el sabio en sí es fuego, porque, porque ingresó en él ese fuego sagrado, ese Esh Kodesh, Esha Torah, el Talmid Jajam. Tenemos entonces solución los adultos, tenemos que llegar a esa instancia. El Talmid Jajam, entonces, ¿qué pasa? Incorpora ese fuego y ese fuego eventualmente forma parte de su sangre. Se transforma como el Esh Amizbeach Tukat Bo, el fuego del altar que va a arder ¿en dónde? En él, dentro de él. Bo quiere decir en él. Y dijeron nuestros Jajamim en Masaje Kiddushin, allí en el Tratado de Kiddushin, la hoja 30 o 31, no me acuerdo exactamente, Barati Yetzer Hara, Barati Lo Torah. Kadosh Baruj Hu ha dicho, yo he creado el impulso del mal, pero también yo he creado su antídoto. O sea que Kadosh Baruj Hu es el creador de todo. No lo vayan a pensar, el Yetzer Hara no son fuerzas ajenas. No, Hasbe Shalom. Esos son pensamientos idolátricos. Kadosh Baruj Hu, Yotzer Or, Ubore Hoshech, José Shalom, Ubore Tarra. Así lo dice el profeta Yeshaya. Solamente que nosotros en la tefila, nuestros jamir dijeron, Yotzer Or, Ubore Hoshech, José Shalom, Ubore Takor. No quisieron poner Ra en la tefilá, crea lo malo, sino que crea todo. Y de todo incluye lo bueno y lo malo. Akadosh Baruj Hu dice en Masajet Kiddushin, en el Tratado de Kiddushin, Barati Yetzer Ra, Barati Lo Teorat. Yo creé el impulso del mal y creé también el antídoto, que es la Torah. Sarich Beur, Ech Bekoach Torah. Entonces en el Tibot Shalom dice, ok, esto necesita que yo lo entienda. ¿Cómo puede ser por la fuerza de la Torah, Sheisi Chli, que es una cuestión mental, intelectual, de comprensión, Lihiot Tablin, Neged Yetzer Hara? ¿Cómo puede ser un antídoto para el impulso del mal? Shu Koach Pail Bedamus. ¿Dónde está el Yetzer Hara? No está aquí. Está en la fuerza, en su sangre interior. Es tan activo en su sangre del hombre que el Yetzer Hara martiach damó de Hebra. El Yetzer Hara es aquel que hace hervir la sangre de la persona para el enojo, la furia, la ira. Y entonces dice, se puede explicar, de acuerdo a lo que dice el pasuk del Naví, Aló de Barai Kaesh Neum Hashem. Mi palabra es como el fuego Neum Hashem. Bealomet Torah Beyalduto, y la persona que estudia Torah en su niñez, la Torah se absorbe en su sangre e ingresa dentro de él un fuego sagrado. Ese fuego que consume el fuego y obviamente que termina de erradicar todo lo negativo. Como dice el libro de Teilim, capítulo 97, que es hermoso, es lefanav telech batelahet sabil tzarad. El fuego irá delante de él y arderá alrededor a todos sus enemigos. Harim kadonak namasu milifnei Hashem. Decimos también que en el momento que se le entregó la Torá, los montes se derritieron delante de Hashem. Y entonces, obviamente, Esh a Torah Kedoshah se refiere al fuego de la Torah sagrada que arde en nuestro alrededor. Entonces dice en el Tibot Shalom, el Midrash dice, un barati yetzer hara, barati lo Torah.
Yo creé el impulso del mal, pero también creé la Torá como antídoto, que es la fuerza del fuego que se encuentra en la Sagrada Torá, termina quemando, exterminando todas las fuerzas del mal. Y por eso hay que decir de lo que hemos explicado de este primer pasú, de ella misbeach tukatbo, el fuego del altar arderá en él. Ella misbeach ainu, ¿qué significa el fuego del altar? Hoy que no tenemos el altar delante nuestro. Koach Torah, es la fuerza de la Torah. Entonces, como dijeron los Jajamim, decíamos anteriormente, todo aquel que se ocupa de la Torah de la Olá es como si hubiera ofrecido un Corbán Olá. La fuerza del fuego de la Torá, porque la palabra de Dios es como el fuego, habrá de arder dentro de su cuerpo, del cuerpo de un Talmid Jajam, que se ocupa de esa Torá de la Olá, y como si hubiera ofrecido ese sacrificio, porque esa Torá, vuelve a repetir en el Tibot Shalom, obviamente está dentro de sí y arde dentro de sí. Y para empezar a prepararnos para Pesach, dice, dice, por eso nos dicen los Jajamim que cuando la Torah nos dice que tenemos que eliminar el Hametz, ¿cómo se lo elimina el Hametz? Quemándolo, mamás, por Serefá. Y por eso dijeron Hazar, Shebotkim Bajolilu va a ser aquí. Por eso dentro de pocos días más, 20 días más, poquito menos de un mes, hay que empezar a buscar por todos los agujeritos, por todos los espacios. ¿Qué significa que hay que buscar Bajoribu va a ser aquí? Espacios, agujeros. Hoy en las casas no tenemos tanto de esas cosas. Y sin embargo, la proyección es que tenemos que ir a buscar por todos los pensamientos que están cubiertos y están ocultos en esos agujeritos, en esos recovecos. Dice que la persona no los ve y él mismo no los siente a esos lugares. Y eso es mitzvah Bedikat Hametz. Y esa es la mitzvah de poder revisar el Hametz, revisar y buscar todos estos temas que están ocultos en todos los agujeritos, en todos los lugares, en los recovecos, en los lugares que no se ve, y quemarlos definitivamente. Ven, Daivi Bedikalevan. No alcanza con que revisemos solamente. She'em biuram el la Su eliminación es por el fuego. Bezot Torah Taolá, como esta Torah de la Olá, que hay que exterminarlos y quemarlos con una lehabat eshkodesh, con una llama de fuego sagrado. Beñana Pesach unitzchi. Y el tema de Pesach es eterno. Shebehol Dor, que en cada generación debe la persona verse a sí mismo como si él estuviera saliendo de Mitzray. En cada año se renueva el aspecto de Israel que se torna ese pueblo elegible y antes de eso, para ser un pueblo elegido, necesita Bedikat Hametz, revisar el Hametz, Terefat Hametz, quemar el Hametz, quemarlo en los Jorim y los Sedakim. En aquellos lugares que tú dirías, no, acá no puede haber Hametz, eso es cuando tú llegas a tu interior y Haga Pesach dice, es nuestro tiempo de libertad, donde el Yehudí, cada uno de nosotros, estamos como esclavos todo el año a los deseos voluptuosos, a los deseos exacerbados, a las adicciones, a los pecados, a los pensamientos pecaminosos, y a lo largo del año no hacemos la fuerza suficiente para liberarnos de ellos. Pero la particularidad, la singularidad de esta fiesta de Pesach es que podamos llegar a la verdadera libertad por medio de la revisación del Hametz y la eliminación del Hametz por la fuerza de este Esh Kodesh, de este fuego sagrado que purifica al hombre de Israel. Este es el Netivot Shalom. Todo el tema se desarrolló desde el primer pasuk de nuestra Perashá hasta Haga Pesach y la importancia del fuego. Bueno, como decía Alejandro Lerner, que no se apague el fuego. Creo que es una canción muy hermosa y yo escribí sobre eso en el Darje Noam acerca de padres, abuelos e hijos y nietos, abuelos y nietos, que no se apague el fuego. Bueno, ojalá que tengamos la suerte
de continuar estudiando. Shabbat Shalom, Mevorach. Jodesh, que tengamos todo este mes que va a empezar, un mes fantástico, y que tengamos la fuerza eventualmente de poder cambiar todo aquello que queremos cambiar. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom y gracias por compartir con nosotros este espacio. Muy bien.